Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Onus Battle Reports, el canal de reportes de batalla de Onus. Estamos aquí con la vuelta de la partida entre Pedro y un servidor, Onus Battle Reports, cartagineses contra celtas. Vamos a ver esta partida, es la partida de vuelta. Os dejo arriba la partida de ida, el link, también lo tenemos aquí en el canal. Esa partida la ganó el jugador celta y vamos a ver a la vuelta si el jugador cartaginés consigue imponerse al más numeroso ejército celta, o si son los celtas los que consiguen imponerse, comandados por Vercingetorix. Os recuerdo, sobre todo para aquellos que no visteis la partida de ida, que Vercingetorix tiene la habilidad de, en cualquier momento de su turno, activar a 3 unidades enemigas que no contengan al general y moverlas en la dirección que desee, aunque no pueden cargar. Eh, y Amilcar tiene la capacidad de hacer que la unidad donde se encuentran, en este caso los elefantes, sean hostigadores. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto cómo Pedro, el jugador celta, pasaba de su primer turno para renovar cartas y ahora le toca al jugador cartaginés y va a jugar porque consideré que... Vamos a pasar a la primera persona porque era yo. Consideré que lo mejor era tener la iniciativa para intentar posicionar un poco mejor a las tropas. Y dado que me había prestado poder mover yo primero, pues es lo que fui a hacer. Voy a subirle un poquito la velocidad para que se haga más ligera la partida. Ahí, a nuestro 2 favorito. Bien, vemos cómo se activan estas unidades, nada más, la mitad. Los lusitanos se dirigen hacia la colina. Las tropas hostigadoras se suele decir que solo pueden mover, o sea, mueven -1 para subir colinas, ¿de acuerdo? Pero claro, si estás en esta circunstancia en la que has movido 2 con normalidad y tienes 1 extra de movimiento, no tiene sentido que muevas 1 -1, 0. Así que decidimos que moverían la mitad como cualquier otra tropa para subir ese trocito de colina y listo. Es lo más lógico. Bien, aquí cometí un pequeño error porque yo quería atravesar con la falange a la caballería. Bueno, no cometí un error, ya lo hice bien, pero que mi idea inicial era atravesar con la falange a la caballería, pero claro, la caballería estaba con la formación de punta de flecha, así que no podía hacerlo. Así pues decidí que se activaría la caballería en lugar de la falange y la dirigí ahí hacia ese flanco para poner un poco nerviosos a los celtas, si es que eso es posible. Bien, aquí la unidad de lanceros libios se adelantaría un poquito para cubrir un poco a su general y el general avanzaría y está un poco en la misma situación que los lanceros libios. El último punto de movimiento tenía que hacerlo más reducido. Así yo quería dejarlo no demasiado cerca del general celta, que viene con alcance de 3 y fuerza de 5 los disparos, gracias a estar en los carros. Y ya está, se robó carta, le tocaba al jugador celta. El jugador celta puede activar tanto como el liderazgo, de Vercingetorix es 7, un alto liderazgo tenemos. Amilcar también es 7. Ahí probó a doblar la carta para ver simplemente cómo los jinetes celtas son impetuosos. Pues para comprobar si llegaban a la carga, porque si llegan tienen que cargar obligatoriamente, sin activarlos. No hace falta activarlos y cargan. Y quería comprobar aquí si llegaban a la carga. Bastante pronto comprobaréis que no llegaban. Aprovecho para recordaros que tenéis, aparte de este canal, unos Battle Reports, tenéis el canal de El Ermitaño Lúdico, tenéis el canal de Carso Fergo y tenéis el canal de Baselga. Los tenéis todos abajo en la descripción y todos con contenido ONUS de alta calidad. Bien, mueven por su flanco derecho los lanceros celtas, una unidad sobre la que ha hablado Baselga en el canal que os acabo de decir recientemente. Son bastante buenos porque al final tienen una fuerza de 3-3 que se transforma en 4-4 gracias a sus lanzas contra jinetes. Y además mueven 3 de distancia y tienen 7 vidas.
compararlo con los lanceros libios, que tengo ahí más o menos en primera fila, que solo tienen 6 vidas, mueven 2 y su ataque es de 2-2, 3-3 si fuera contra caballería. Es verdad que los lanceros libios cuestan la mitad, pero aún así, uf. Mira que los saco los lanceros libios, ¿eh? Es como que siempre he sido un poco de los underdogs. Si no sabéis lo que es como apostar por el caballo que tiene menos posibilidades, o en este caso el perro, por las carreras de galgos, digo yo, que vendrá esa expresión inglesa. Y entonces me dan como una cierta ternura las unidades paquetes. Pero lo de los lanceros libios es otro nivel. De hecho, pensando sobre el tema, creo que sale mejor traer 2 unidades de civiles por el mismo precio que una de libios. Al final tienes una unidad más y los valores no se van demasiado. Bien, vemos como los lanceros libios, ay, los lusitanos, perdona, una unidad de hostigamiento ya más decente, suben a la colina, ya la tienen tomada, se han enseñoreado. Vemos como coloco, porque son demasiado lentos, van moviendo de dos en dos, coloco la marcha para la falange, un error que me hará pagar caro Pedro a continuación. Luego tenemos el batallón sagrado, los otros lanceros libios que avanzan para mantener un poco la línea y la falange púnica que coloca su formación de falange, de picas. Y no sé si llegó a avanzar o no. Poco para tentar a esta caballería. El problema de la caballería puede, si me llega, se verá obligada a cargar, pero claro, pueden cargar en la dirección que ellos quieran, por donde ellos quieran. Es decir, si me pueden llegar a rodear, pues lo harán, para evitar las puntas de las lanzas. Vale, ya estaba todo por ahí. A la caballería me parece que finalmente... Ah, sí, la moví un poquito. Bien, los elefantes se acercan, recordemos que son hostigadores, se acercan de lado a las filas enemigas y van a disparar. Y saqué la carta de disparos precisos, disparos certeros. Así pues, no hacía falta tirar porque ya eran 2 dados. Así que 2 heridas que se llevó el general Vercingetorix. Buena cosa. Y le quedaban 2 de movimiento para retroceder a Milcar como hostigador que es. Bien. Y ya se acaba el turno cartaginés y le tocaba al celta. Y él iba a aprovechar, como digo, mi error, para utilizar la habilidad de Vercingetorix de coger a 3 de mis unidades y marearlas, llevarlas a donde él quisiera, a donde le viniese mejor. No quiero ser llorica, pero es una habilidad muy tocha. Diría que hasta cierto punto exagerada. Ahí está marcando con qué unidades me quiere molestar. Creo que si eso lo pudiese hacer con, en lugar de 3, 2 unidades, todavía sería duro, ¿vale? Duro de sobrellevar para el enemigo. Pero poderlo hacer con 3 unidades, claro, aquí vemos como a mi caballería le pega un poco vuelta para que exponga el flanco, como también va a mover a mi falange para que exponga el flanco, y como a mi falange que estaba en marcha, pues aprovechando que está en marcha, la puede mover el doble, y además tendrán un -2 para el combate, para su defensa. He decidido que no me la quería mover tanto, la he retrocedido un poquillo a la falange. Luego, una vez ejecutada la habilidad del general, empieza a activar unidades. Está viendo cómo llevar con estos lanceros, si puede llevar contra la caballería o no.
Bien, vemos como los jinetes actúan contra la falange. Como esta con el giro va a poder llegar a chocar. Sí, llega a chocar por ahí por detrás. Esto de cargar con el giro es algo que se ha ido institucionalizando porque las reglas no dicen que no puedas hacerlo. Hay una parte de las reglas que dice que tienes que cargar de frente y eso parece ir en contra de esta forma de cargar tan rara, ¿no? Pero no queda claro. Y el mismo jugador del juego, Luis, en varias partidas de muestra del juego, del prototipo del Trajanus y esto, utilizaba esa forma de carga, ese extra que te da poder mover de lado. Y digamos que entre los jugadores de ONU, sobre todo a partir de este tipo de torneos y demás, se ha popularizado. Entonces, pues claro, una vez lo usan muchos, pues lo acaban usando todos. Yo la verdad es que es algo que no me gusta, preferiría que no se hiciese, pero, pero bueno, al final te acostumbras a utilizarlo y ya está. Digo, no es lo mismo cargar girando, que por ejemplo con una caballería puedes cargar girando por una punta, pero impactar con la parte frontal, y otra cosa es cargar para impactar con una puntita, ¿de acuerdo? Y que a partir de esa puntita ya puedas mover a toda la unidad y alinearla. Eso pues visualmente como que no queda demasiado realista. Y muchos jugadores cuando se encuentran por primera vez con ello les extraña y piensan que les están intentando timar. Pero no, es como parece que se juega en la comunidad. Poner vuestros comentarios en la sección de comentarios, qué pensáis sobre esto de cargar con la puntita, si os parece bien o no. ¿Vale? Vemos que las caballerías han cargado contra la falange en posiciones desafortunadas para la falange. Otra caballería ha cargado de frente contra los lanceros libios. Los lanceros celtas han cargado contra la caballería, o sea que todo perfecto para el jugador celta y todo gracias a la habilidad de Vercingetorix, que obviamente solo se puede utilizar una vez por partida, pero como veis es suficiente para destrozarte todo el frente y todo el plan de batalla en un momento. O sea que es una de las habilidades más tochas de un solo uso, pero una de las más tochas que podemos encontrar en todo el juego. Bien, aquí los lanceros o sea, sí, los jinetes celtas hacen un par de heridas. La unidad tiene que chequear, falla el chequeo, porque tiene prioridad los lanceros. Jugó el jugador púnico contraataque para atacar con más dados. Claro, aquí, viendo la situación, lo mal que estaba, decidí pues intentar disminuir el daño sacando un montón de cartas. Eso me hizo quedarme con poca mano. También es verdad que no tenía muchas activaciones, ¿vale? Las cartas que sacó, si os tomáis la molestia de leerlas, no eran apenas no me estaba quitando apenas activaciones, porque no me habían salido demasiadas. Pero bueno, intenté jugar cartas con las unidades, sobre todo las más valiosas, para eso, para no tener tanto daño. Me fue bien, relativamente, para disminuir los daños, sí. Pero bueno, luego estuve bastante flojo de cartas durante casi toda la partida. Bien, vemos como los lanceros libios consiguen empatar, lo cual es bastante bueno con la caballería celta. Aún así no me acompañan los dados y se rompen, igual que la falange en el otro lado, que también había ganado el combate, o en este caso había ganado el combate contra la caballería celta. Y aquí decidí utilizar defensa firme para directamente no jugar ese combate. Sí, porque encima me iba a hacer bajas de oficiales y todo, me iba a dejar esa unidad bastante inútil. Así que jugué defensa firme para que no pasara nada de eso. ¿Veis? En un momento me estaba quedando ya sin cartas y aquí decidí
quitarme una buena carta que es aumentar el liderazgo del general por poder ejercer muchas bajas sobre esta unidad y directamente eliminarla para que no me hicieran tanto daño a la caballería. Ahora si veis, me hicieron un par de heridas. Pero yo les pude hacer 4 y con la carta 8. Bien, así que como veis ni tan mal. Un combate no realizado, una caballería con 2 heridas, ¿vale? Para el destrozo que tenía inicial había salido relativamente bien parado. Vale, ahora jugué yo activar un par de unidades, ¿no? Activar a las unidades que están ahí cerca. Vale, entonces activé a esta para ponerla en mejor posición y poder beneficiarme de la falange. Creo que no llegué a rodearla por el flanco por evitar tirar muchos dados, que me podía venir mal a mí. Ahora en ningún momento esa unidad ya no se considera que está dentro del bosque, ya no recibe ese +1/+1 a la defensa. Bien, el batallón sagrado se fue a ayudar a sus compañeros. Estos lanceros libios avanzaron para procurar evitar una contracarga inminente contra el batallón sagrado. Y luego aquí utilicé otra carta de activación. Fijaos que ya solo me quedaba una carta en mano para obviamente quitar la marcha a esta unidad y darle la vuelta. Fuimos a consultar si se podía quitar la marcha en combate. Eh, no dice que no se pueda. Dice hasta que pueda ser activada, momento en el que se retirará el marcador sin ningún coste. ¿Vale? Así pues, aparentemente las reglas no te dicen que no puedas activar una unidad, aunque sea en pleno combate, y quitarle el marcador de marcha. Lo que no sé, viéndolo ahora, es si activarle la falange era legítimo o no. Creo que no. O legal, mejor dicho. Creo que no. Quitar la marcha sí, pero activar la falange no debería haberse activado. Y si ahora no iba a tener combate prioritario, porque ya. Pero sí que le da un +1 a la fuerza. Vale. Por aquí se hacen heriditas, supongo. Sí, vale. Esa unidad ya está eliminada. Pero previamente tiene que contestar los celtas. Y consiguen hacer un par de heridas más. Así que a esa falange me la dejan ya tocadita y rota. Aquí el batallón sagrado actuará primero. Una unidad con mucha pegada, pero no demasiada defensa para ser infantería pesada. Vale, consiguieron hacer 2 heridas, no tanto como habría esperado. Y ellos a cambio me hicieron 4. O sea, el batallón sagrado salió perdiendo. Y faltaba el combate con los lanceros libios, con un ataque de 2. Y consiguen hacer un par de heridas. Y a cambio se llevan 3 y mueren.
porque solo tienen 5 heridas. Debe ser la infantería no hostigadora ni arquera con menos heridas de todo el juego, quitando los propios civiles, claro. Bien, y aquí va el combate este, gordo. Vale, se consiguieron hacer 4 heridas y a ver qué hacían ellos, los celtas. Sí, estoy casi seguro que quitar la marcha se puede, pero poner una formación en pleno combate no. Modificar la posición de la unidad, por supuesto. Pero bueno, ahora ya es tarde. Vale, y con esto se acaba. Y empieza el Celta, que no sé qué juega. Ah, me robó. O sea, tenía pocas cartas, solo dos en mano, y me robó la de activar a las unidades montadas, que me habría venido bastante bien. Pero por lo menos no me robó la de general herido, que habría sido muy peligrosa en su mano. Bien, aquí la unidad de caballería se resitúa para combatir contra mi batallón sagrado, ahora que el frente lo tiene despejado. Bien, avanzan los lanceros por el bosque. Estos otros cargan contra mi caballería, que no he podido activar para colocar en una mejor posición. Así que nuevamente, flancos, retaguardia. A pesar de mis esfuerzos en ambas partidas contra los celtas de Vercingetorix, he sentido que la iniciativa la tenían ellos, no yo. Yo simplemente iba intentando apagar fuegos y contestar como podía al avasallamiento. Y mira que Amilcar es un general que a priori dirías es el que toma la iniciativa. Lo he intentado, lo he hecho incluso en otras partidas, ¿no? De este torneo, pero ahora no. Con Vercingetorix no he podido, es otro general muy, muy activo. Bien, aquí teníamos un poco de lío, porque claro, si tú no chocas contra las secciones, como que no las estás rompiendo. Entonces se genera. Esto es una de las cosas que en las reglas no aparece. No aparece. Resitué yo un poco la unidad para que estuviera más fino, pero eso, no dicen qué hacer en este caso, ¿no? Cuando chocas, pero no chocas con las secciones directamente. Entonces, bueno, de mutuo acuerdo decidimos que rodeasen por ese lado, aunque quizás ahí habría sobrado una sección, la seccioncita esta quizás habría sido mejor no ponerla, y que por otro lado se estuvieran luchando con estas secciones por aquí. Al final, si tenéis dudas, si es algo que no se puede solucionar en el momento este mismo de la partida, pues llegar a un acuerdo con el contrincante y ya está. Si ambos estáis de acuerdo y no perjudica a ninguno de los dos en especial, pues se hace y listo. Vale, pues que va cerrando posiciones. Los bávaros, que son hostigadores, mueven en diagonal. Vercingetorix carga también contra los lanceros lidios. Ahí se va a romper el centro del ejército púnico, porque ese batallón sagrado y esos lanceros lidios, pues, están avasallados por la superioridad numérica celta. También en ambas partidas contra Pedro no he podido utilizar al general Amílcar y sus elefantes, que es la unidad más potente, casi la mitad de los puntos. No los he podido utilizar a plenas facultades. Es decir, en otras partidas Amílcar no ha parado quieto, pero en estas partidas, por lo que sea, igual errores míos tácticos, han estado muy quietos los elefantes. Han jugado más a la defensiva.
En parte a lo mejor también por miedo, igual tendría que haber sido más echado para adelante. Sí que la partida anterior Baselga me hizo ver un error que no me di cuenta, no me di cuenta durante la partida, que tenía alcance de carga a Vercingetorix y cargaba a través de mis unidades, pero como estaba yo pues en una segunda fila no me di cuenta de que podía cargar con elefantes a través de mis unidades. Simplemente no lo tuve en cuenta y perdí una ocasión. Pero sí, está muy bien formado este ejército celta, tiene muchos lanceros, una superioridad numérica que hace que si tú piensas en cargar con el elefante contra los carros, digas, vale, pero es que si no los reviento en el primer turno, luego me van a rodear con 3 4 unidades llenas de lanzas, flancos, retaguardia, etcétera, y a mi general lo van a matar. O sea, puede que por intentar matar a su general muera el mío. Entonces, bueno, te echa bastante para atrás esa superioridad en cantidad de unidades que hay en el campo de batalla. Ya os digo, en algún momento pensé, oye, ¿y si cargo y que sea lo que Dios quiera? Nos reventamos allá tortas y con un poco de suerte lo aniquilo antes de que me pillen todos sus amigos. Pero no creo que hubiera funcionado. Vale, vemos ahí cómo los lanceros libios huyen. El batallón sagrado murió en combate con la caballería celta, que también murió. Vale, y el batallón sagrado se pone a correr. El máximo de su capacidad, que es 2. Los carros de Vercingetorix pueden maniobrar porque han hecho embestida. ¿Vale? Fijaos en esta situación, por ejemplo. Imaginaos que en mi turno, en el siguiente turno, yo decido con mi general cargar contra el enemigo. Está bien. Fijaos que solo tengo una carta. O sea, puedo activar una unidad, que es la misma carta que dice general herido. Así que si la utilizo para activar, no la voy a poder utilizar como general herido, que es lo que pasará. Pero en cualquier caso, si con esos elefantes, fijaos, yo cargase contra los carros, lo siguiente sería que los campesinos me cargarían. Blancos, retaguardia, -3 a la defensa, y luego me cargarían los otros campesinos también. Así quizás tendría que haberlo hecho. Habría estado bien. Vale. Ahí el jugador celta ha tirado el doble de dados. Aún así solo ha podido hacer una herida. Y yo con la trampa no buscada, ¿vale? Porque no nos dimos cuenta del error de poner la falange. Pero bueno, aun sin la falange tienen +1 por las lanzas. O sea que seguramente el desenlace de ese encuentro habría sido similar. Bien, y luego faltaba el combate de la caballería contra los lanceros o campesinos. Son campesinos en armas, que se parecen mucho a las cartas. Pues fíjate, me hacen 4 heridas, o sea, me los dejan a una de morir. Ambos nos rompemos. Como veis, mi caballería, después de la maniobra hecha por Vercingetorix, lo único que ha hecho ha sido recibir cargas. Una carga tras otra, rodeándoles. Pues digo, es tremendo lo de la habilidad esta. Bien, aquí la única carta que yo podía jugar si quería hacer algo, y tenía que hacerlo porque si no me iban a cargar la unidad de Vercingetorix y los campesinos y los otros campesinos. Bien, lo que hice fue, claro, que estaba mirando si luego me iba a poder mover por ahí sin solapar, ¿vale? Simplemente para ver hasta qué punto podía mover de frente. Una tontería. Y aquí quería disparar pues al general. Me di cuenta, no obstante, que no llegaba. Al principio pensaba que lo tenía a corta distancia, pero no. Era lo típico que ahora veréis en la cámara. Apenas se nota si es 1 milímetro, si son. Pero bueno.
por... Yo pensé, bueno, los muevo un poco más para adelante, que son hostigadores, pueden llegar ahí al límite. Pero aún así, por ser deportivo, dije, no, están a largo alcance. ¿Veis? Tendría que ser 1,5. Están a largo alcance, así que tiro solo 2 dados. Luego con el tema de la línea esa no me apañaba. Así que los disparos se efectuaron a largo alcance con 2 daditos. Los daditos que generaron, pues, que una herida, dos, una, creo, sí, una. Y ya el elefante, epa, se fue, se alejó del peligro. Ahora, viéndolo en retrospectiva, creo que habría sido mejor cargar. Que sí, que me habrían cargado luego los campesinos y eso, pero si soy capaz de sobrevivir a los campesinos pegándome por flancos, retaguardia, etcétera, igual habría podido aniquilar a Vercingetorix, quién sabe. Por lo menos tenía ahí una pequeña posibilidad. Era arriesgado, muy arriesgado, pero podría haber pasado. Habría podido morir cualquiera de los dos. Pero bueno, me pudo la precaución. Bien, ahí ya mi caballería es finalmente aniquilada por unos sucios campesinos celtas. Lamentable. Lamentable final para esos nobles cartagineses. Vale, veis que la carta que había robado es que una unidad que huye deja de huir. No me hacía ninguna falta esa carta. Me habrían venido mejor activaciones. Además, la unidad que está huyendo dejó de huir por tirada normal. Vale, y ahora Vercingetorix activa todo o casi todo. La mitad de su ejército, no sé, que ya es bastante. Vemos que a mí me quedan un par de falanges un poco aisladas y que están durmiendo la siesta, porque no, como no puedo activarlas, pues ahí están. Unos lusitanos que están durmiendo también en la colina y poco más. Sí, bueno, ahí estaba viendo si podía cargarme contra los elefantes y sí que podía, pero claro, no podía colocar la unidad así porque se me solapaba. Volvimos atrás en el tiempo. Yo creo que moviendo por la otra esquina sí que puede. Pero bueno, decido cargar de frente contra estos, que ya está bien. Si al general lo dejas liberado para hacer lo que quiera. Por ejemplo, mover de lado e intentar disparar. Pero parece que en lugar de eso, temiendo una carga de mis elefantes, prefirió moverse hacia sus propias líneas. Hizo bien, porque quizá no hubiera repetido el error de antes y hubiera ido a por él. Y así con los elefantes. Bien, y esta unidad de lanceros sube la colina para enfrentarse a los lusitanos. Aquí yo tenía mis dudas de si ya se consideraría a los lanceros arriba de la colina o no. Creo que si tomamos el punto central de la carta todavía pueden estar más escalando. Además que parte de la unidad no ha dejado de escalar, o sea, lo que es el risco, la parte vertical de la colina. Y bueno, en cualquier caso, por lógica jugona, ellos están escalando y los lusitanos están arriba, ¿verdad? Así que decidimos que
que los lusitanos tendrían la ventaja de la altura. Pero bueno, ahora estamos con el combate de los campesinos contra los libios. Ya les han hecho suficientes heridas para matarlos y los libios no han hecho absolutamente nada. Ya os digo, una triste unidad del ejército cartaginés. Son baratos, pero qué malos que son. Y aquí, pues los lanceros libios atacan primero, con un +1 a la fuerza de ataque. Consiguen hacer 3 heridas. Chequean. No se rompen los lanceros, perdonad, los lanceros. Ahora es que tienen 5 heridas, ¿eh? Yo antes había dicho que tenían 6, pero es que los libios tienen 5 heridas. En general, las unidades del Onus Pack a veces son un poco más débiles que las del Trajanus. La morralla del ejército celta es mejor que la morralla del ejército púnico. Los campesinos, que valen 10 puntos menos que los lanceros libios, tienen 6 vidas. Ya están algo mejor. Bueno, estos campesinos deciden huir tras el combate. Aunque los lusitanos nos han quedado cortos, han quedado con 3 heridas y el roto. Yo, como no había tirado nada. Ah, claro, es que ha sido el siguiente combate. Está ahí extraño de por qué los lusitanos han vuelto a tirar dados. Claro, porque yo no había activado nada para poder robarme cartas. Y entonces se ejecutó el combate bien. Vale, ahora esta falange, que tampoco he podido activar, van a recibir una carga por la retaguardia. Como veis, toda la partida fue un poco así. El ejército púnico dormido en los laureles mientras los celtas les pegan por todas partes menos de frente. Y por aquí, pues también les iban a cargar. ¿Por qué no? Dado que son una buena horda, pues habrá que aprovecharlo. Bueno, por lo que fuera, no maniobró lo suficiente ahí o decidió que no hacía falta implicar a esa unidad en el combate. Bien. Vemos, no van mal de activaciones los celtas. Aquí cargan por flancos y retaguardia también para evitar la falange. Y con estas unidades pues van a ir a por el general, dado que eso sí que son carne de cañón, da igual que caigan. Sí, ahí puedes 2 por el flanco, 2 de frente y ya está. El carro del general se va a acercar a la colina para disparar a los lusitanos. Los bátavos se van a acercar para combatir después contra Milcar. Vercingetorix les ha ordenado que vayan todos contra los elefantes y son muy obedientes y allá que van. Mientras Vercingetorix se encarga de los lusitanos de la colina. No es tonto Vercingetorix, ¿vale? Bien, hay un par de dados. Son profesionales. Y un par de heridas. Se rompen y huyen.
y una capacidad de movimiento. En aquel combate contra la retaguardia de la falange. Y contesta la falange. Sorprendentemente huye la unidad ofensiva, ofensora, mejor dicho. La falange al fin y al cabo es una unidad de élite. Aún así es sorprendente, ¿no? Que haya aguantado tanto. Y la unidad que huye rompe a la unidad que atraviesa. Y vamos con el combate de los campesinos contra los elefantes. Obviamente es suicida este combate para los campesinos. Pero bueno, van a intentar dañar al elefante. No hacen nada y los elefantes lo hacen todo. Así los campesinos parece que aguantan bastante bien y no se rompen. Y por aquí, flanco retaguardia, -3 a la armadura, lo cual dejan una armadura de 2,5 a esta unidad de falange. Así que los lanceros pueden hacer pupa. Y esta falange ya tiene -2 al cuerpo a cuerpo. Me parece que me equivoqué, me deja un dado, ¿no? Por tirar ese 5, creo que era una herida. Pero bueno, ¿vale? Se recupera esa unidad de celtas que estaban huyendo. O sea, él estaba explicando que habíamos cometido un error, pero como lo habíamos cometido cuando se reagruparon mis lanceros libios, también lo podíamos cometer ahí, por ser equidistantes, ¿no? Digamos, que es que habíamos contado como -2 el hecho de estar huyendo y es -3. Es -1 por el roto y -2 por la huida, total de -3. Y a eso quítale además las heridas. Mucha gente considera que no, que es solo -2, pero no, se cuenta tanto la huida como el roto -3. Con lo cual, reagrupar a unidades que están huyendo cuando ya están dañadas es bastante complicado, a no ser que saques unos. Bien, se activa la unidad del general para encarar mejor a esta. Luego pensé si no habría sido un error también, porque podría a lo mejor haberla dejado de frente para que estuviera de frente a los bátavos. Pero bueno, si hubiera dejado de frente a los bátavos, seguramente habría sido Vercingetorix quien habría venido a cargarme por el flanco y la retaguardia. Aunque hasta ahora he estado evitando el combate entre generales, pero viendo un caramelito como cargar por flanco y retaguardia al general, con la fuerza que tiene, habría ido a doses doses. O sea que yo creo que ahí lo habría hecho. Así que pienso que tampoco estuvo tan mal el hecho de agrupar a los elefantes encarando al general enemigo. Era más peligroso él que los bátavos. Bien, esta otra unidad se encaró también. Ahí sí que tenía las de ganar, la falange, a pesar de estar tocados. Consigue hacer 3 heridas. No se encaró, cargó. Esa falange ha cargado, ¿vale? Por eso ha tenido ataque prioritario. Ya son 2 unidades huyendo en el flanco izquierdo, bueno, derecho para ellos. El flanco derecho celta. El flanco derecho celta es inexistente ya casi, ¿vale? Pero aún hay una unidad fresca saliendo del bosque. Bien, sigo con este combate. Sí, ahí hablaba de lo que he dicho de los bátavos y el general. Sigo pensando lo mismo, que era más peligroso el general en este contexto. Vale, los elefantes
Aniquilan a la unidad enemiga, pero la unidad enemiga puede contestar y quizás meter alguna herida. No, no metió ninguna. ¿De acuerdo? Los elefantes son unas malas bestias, pero no es que sean inmortales tampoco, aunque lo parezca. Bien, los lusitanos siguen en su huida. Ya estamos viendo que había bastantes puntos reventados por parte de Cartago. Fue una partida muy, muy reñida hasta el final. Bien, aquí esta falange que, que solo le queda un hombre, entre comillas, ¿no? Consigue hacer una herida solo. Sí, si cada herida fuera un hombre, pero bueno, ya sabemos que no. Ya nos quedan pocos. Bien, pues la falange se muere también, finalmente. Puede haber estado aguantando carros y carretas. A esta también Vercingetorix la afectó con su oratoria, convenciéndola de girarse. Bien. Y ahora el jugador celta activó dos unidades que pueden mover el doble, incluso cargar. Y otra unidad que activó, ¿verdad? Esa. Los batavos obviamente pues me van a cargar flanco retaguardia para bajar al máximo nivel la defensa de los elefantes. Y estos batavos tienen lanzas, o sea que irán con un ataque de 4-4. Ya son una unidad más dañina. Así pensar que Vercingetorix aplica un +2, ¿vale? O sea que si me pegaba Vercingetorix por flanco de retaguardia era un peor. ¿Vale? Y esa unidad de Vercingetorix pues ha subido a la colina. Y desde allí tendrá una buena plataforma de tiro. No obstante, parece que se ha quedado corta porque alcanza 3 y no llegan sus venablos. Vamos con el cuerpo a cuerpo. Unidades secundarias del ejército celta intentando bajarse, como dicen ahora, al general Amílcar. Amílcar juega mala visión para bajar el nivel de ataque de esos batavos. Los elefantes han levantado polvo con sus pisadas. Así pues, se consigue que los batavos no lleguen a hacer ninguna herida a los elefantes. Y los elefantes sí consiguen hacer heridas. Vale, bien jugada esa carta ahí de mala visión. Aún así, los batavos aguantan en su sitio. Vale, las unidades celtas ven si se van a reagrupar o no, pero siguen huyendo. Él también tenía bastantes bajas. Toda su caballería. Pasa es que muchas de las unidades celtas son muy baratas. No es el caso de la caballería, pero sí es el caso de los lanceros y los campesinos. Muy bien, más o menos estábamos cerca del 50% ambos. A mí me faltaba que me matase a esa unidad de falange. Si me mataba la unidad de falange, ya tenía que chequear. Y mi mejor opción era aniquilar al general enemigo, claro. Aunque él también estaba cerca del chequeo. Vale, y decidí no jugar nada, me parece, y acabar con este combate de batavos elefantes. Ahora ya no tenía ninguna ventaja por cartas. Mala visión, nada de eso. Así que conseguí hacer heridas y eliminarlos, pero ellos me iban a atacar con 3-3 de fuerza. Esta vez sí. Y me consiguieron hacer una heridita. Bien, vemos que los elefantes se han enfrentado sin cargar ellos, ¿vale? Han estado todo el rato siendo cargados por unas unidades y otras, con varias unidades de bajo rango, digamos, y no han podido... Bueno, la unidad de lusitanos no es que se recupere, sino que ya ha huido del campo de batalla.
Muy bien. Y ahora viene el momento un poco determinante de la partida. Ah, no, todavía no. Juega, juega Vercingetorix. Se aproxima para poder disparar ahora sí a la falange por el flanco. Otras unidades se arriman también hacia la zona de juego. Otra vez más. Los elefantes son cargados por flanco, retaguardia, etcétera, por unos lanceros, además. Y en el turno de disparo, Vercingetorix, con la ventaja que ofrece la colina. Ahora sí creo que está a corta distancia incluso. La colina ofrece por su altura un +1 a la distancia de corta distancia y un +1 a la fuerza a esa distancia, así que ya va a tener una fuerza de 4, creo. No, 5. Así que pudo meter 2 heridas a esta falange con los venablos. Falange que tiene que chequear y falla el chequeo, si no me equivoco. Vale. Y ahora en este combate cuerpo a cuerpo, jugué héroes en la unidad porque preveía que podía ganar el combate. Bien, una muy buena tirada. Me hacen 3 heridas, esta vez sí, ya han conseguido hacer algo de daño a los elefantes. Y yo la elimino. Pero bueno, se lleva el icono de héroes, lo cual le da una ventaja extra en defensa. Vale, ahí se van más unidades del campo de batalla. Y esta también. Bueno, vemos que se han quedado 4, ¿eh? En el campo de batalla. O sea, una batalla reñidísima, sangrientísima. Ahora estamos haciendo recuento. Y me parece que nos dimos cuenta de que yo todavía no tenía que chequear por poco, pero él sí. Él ya tenía que chequear en su turno. Bien, aquí viene lo decisivo de la partida prácticamente. Activé a la unidad del general. Lo acerqué por la retaguardia del enemigo con su movimiento de hostigador. Lo acerqué todavía más para asegurar el disparo. Le quedaba media unidad para mover en la fase de hostigadores. Y jugué algo, ¿no? Sí, jugué disparos certeros por si fallaba, aunque todavía podía meter más. Pero él me jugó cambia el viento, así que mi gozo en un pozo, no pude efectuar ese disparo. ¿Y qué pasa? Que ahí yo me despisté porque pasé a la fase de disparo, me obcequé tanto en disparar que no me di cuenta de que tenía una unidad de falange ofreciéndole el culo a Vercingetorix y que podía haberla activado. Como veis aquí abajo, tengo, bueno, ahí abajo, tengo activo una unidad. Podía haber utilizado esa carta en este momento de desesperación para la falange por lo menos activarla, quitarle el roto y redirigirla hacia Vercingetorix, darle la parte frontal, la vanguardia. Y así cuando él me disparase, pues lo tendría un poquito mejor. Aún así lo tendría bastante mal. Bueno, me tendría que haber alejado también de la colina. Lo tendría bastante mal. Claro, alejándome, quizás, a ver, haciendo un giro y retrocediendo, quizás incluso habría salido de su alcance, pero aún así él podría haber bajado y haberme seguido disparando, ¿de acuerdo? Con una fuerza de 4 o 5. No sé, una fuerza potente. Pero digamos que reducía sus posibilidades de matar a mi unidad. Bien, parece una tontería, pero quizás no lo fuera. En cualquier caso, malgasté la oportunidad porque me obcequé en la maniobra con el elefante, en disparar con el elefante, y me olvidé de que podía haber activado a los pobres falangitas. Bien, en cualquier caso no había servido de nada porque los disparos habían sido desviados por una carta de viento
Así que se acababa mi turno. En este momento el jugador celta tenía que chequear. Redoble de tambor. Ahí me di cuenta yo de que la había fastidiado por olvidarme de la falange, pero bueno, a lo hecho pecho. Ya había pasado el momento. Bien, redoble de tambor. ¡Pum! 6. Continúa la partida para el jugador celta. No se retira del campo de batalla. Bien. Ahora entonces va a disparar. Se acerca un poco más y todo. Me dispara a corta distancia, con muchos dados, con mucha fuerza por el flanco. Y bueno, vais a ver cómo me elimina la unidad. Lo cual significaba que ahora yo también tenía que chequear. Yo también había llegado al máximo de puntos. Así pues, me decido a tirar los dados, redoble de tambor. Y 8 o tiene moral 7, así que yo había perdido la partida. ¿De acuerdo? Y ahora ya pues hacemos lo típico de comentar. Ah, sí. Y eso fue otro error, no me acordaba. No sé si lo veis, pero es pérdida de órdenes, el enemigo se descarta. Pensé en el turno anterior utilizarlo contra Basilga. En el turno anterior no, en el turno en el que yo me dirigía a disparar contra su general. ¿Qué pasa? Que yo pensé, ¿la utilizo o no la utilizo? Pero esa carta tiene un doble filo, porque puedes utilizarla y que le quites buenas cartas y robe y tenga cartas peores, o puedes utilizarla y que le quede la morralla de cartas y que le venga bien, porque robe cartas mejores. Entonces yo me imaginé que después de tanto tiempo de juego podía tener peores cartas en mano. Y por lo tanto que igual le beneficiaba, le hacía un favor jugando esta carta. Entonces no la jugué. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando todo seguido me jugó en la carta de cambia el viento para fastidiarme el disparo? Si yo hubiera jugado esa carta, no, seguramente, estoy seguro, no habría podido el jugar cambia el viento. Aún así, Vercingetorix habría seguido vivo, pero podría haberle hecho más daño, ¿no? Afectando quizá sus disparos, no sé, igual habría preferido huir de la colina, vaya usted a saber. Pero bueno, ese fue uno de mis errores, no utilizar esta carta antes de mover a mi general para disparar. Y mi otro error fue dejar a la unidad de falange sin mover, cuando la podía haber movido. ¿De acuerdo? Que le habría dado más chance, más posibilidades de sobrevivir. Y mi otro error quizá fue, pues, turnos atrás, no haber cargado con los elefantes contra Vercingetorix y jugarme el todo por el todo, aunque me viese después rodeado por las unidades celtas. Aún así, bueno, todas estas cosas son cosas que se ven a toro pasado. Fue una muy buena partida, muy reñida, como veis. Los dos tuvimos que hacer chequeo. También, si yo hubiera podido subir, si hubiera decidido guardarme la carta y jugarla más tarde de subir la moral del general, este chequeo no lo habría fallado. Fijaos lo que son las cosas, pero preferí hacer muchas heridas con la unidad de jinetes y sacrificar eso, esa oportunidad. Y mira, pues ahora me habría venido bien porque habría continuado la partida. Pero chicos, los misterios del ONUS. Muy buena partida en cualquier caso. Correosísimo este ejército, ¿vale? Vercingetorix es un fastidio, es un grano en el culo. Como lo veis, lo utiliza Pedro a la perfección, con todo su maquiavelismo. No ha entrado en combate, se ha dedicado a disparar y a mandar a sus unidades a cazar al general y a unidades más poderosas, siempre cargando cuando pueden por flanco y retaguardia. O sea que es un ejército de horda, muy difícil de llevar al 50% por bajas, muy difícil de combatir con él con unidades que valen más puntos y por lo tanto son menos en el campo de batalla. Pero bueno, una elección de ejército muy buena, que en las dos partidas que se enfrentaba a los púnicos de Amílcar han conseguido imponerse. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado mucho la partida. Yo me lo pasé muy bien y espero que Pedro también se lo pasará bien. Dejar vuestros comentarios, suscribiros para las notificaciones, darle al like si os ha gustado y visitar los canales de los demás creadores de contenido ONUS. Hasta la vista, adiós.